Muy bien, estamos de regreso con ustedes y estamos ya en el capítulo 20 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Seguimos en el tercer viaje misionero de San Pablo y ahora el tema es la resurrección de un joven llamado Eutiquio. Esto sucede, vamos a enfocar el mapa para ustedes, el mapa del tercer viaje misionero de San Pablo, y aquí tenemos la ciudad de Troade, entre Mitiline, un poco más al norte, se encuentra la ciudad de Troade. Ahí se encuentra San Pablo. La última vez nos encontrábamos con San Pablo en la ciudad de Éfeso, capital de Asia, que hace un centro de irradiación del cristianismo. Pablo deja Éfeso después de aquel tumulto en el anfiteatro de la ciudad y llega a Mitiline, hace un largo recorrido y finalmente regresa a la ciudad de Troade. ¿Qué pasó ahí? Vayamos a escuchar y abramos nuestras Biblias en el capítulo 20, versículo 7 de Hechos de los Apóstoles. El domingo nos reunimos para la fracción del pan, es decir, la Eucaristía. Pablo, que tenía que irse al día siguiente, les estuvo hablando y prolongó su predicación hasta la medianoche. Había en el lugar abundantes lámparas en la sala donde estábamos reunidos. Un joven llamado Eutiquio estaba sentado al borde de una ventana. Detengámonos aquí. Vamos a descubrir que estamos en el día del domingo. Y todos sabemos que el domingo es igual al día del Señor. El día del Señor. ¿Por qué es el día del Señor? Porque es el día en que Cristo resucitó. Es decir, estamos en el primer día de la semana, primer día de la semana. Y el primer día de la semana es precisamente el domingo. Entonces el primer día de la semana se han reunido, dice la palabra, usa la expresión antigua, fracción del pan. Y precisamente la fracción del pan no es otra cosa más que la Eucaristía. Entonces nos encontramos ante un episodio eminentemente eucarístico. Y dentro de esa Eucaristía, el primer día de la semana, es decir, el domingo, el día del Señor, va a ocurrir un milagro de resurrección del joven Eutiquio. Escuchen lo que nos narra la palabra del Señor. Dice el versículo 9, un joven llamado Eutiquio estaba sentado al borde de una ventana. Y como Pablo se alargaba en su predicación, este muchacho se fue quedando profundamente dormido. Hoy muchos jóvenes se están quedando dormidos. Vamos a poner aquí algunos elementos. Algunos elementos. Se está quedando dormido. Se está quedando dormido. Tenemos el primer elemento. Y hoy muchos jóvenes como Eutiquio se están quedando dormidos. Vean lo que sucede. Vencido finalmente por el sueño, este joven llamado Eutiquio se cayó desde el tercer piso, donde estaban celebrando la Eucaristía en la ciudad de Troade el día del Señor, el domingo.
estaban en el aposento alto, iluminado con muchas lámparas, como es propio de nuestras celebraciones litúrgicas dominicales. Y durante la semana, cuando vamos a la celebración eucarística, encendemos muchas lámparas y velas, porque es un sentido festivo, porque estamos celebrando precisamente en la Eucaristía la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Eso es la Eucaristía, una liturgia de resurrección, de fiesta, de luz. Por eso dice San Lucas en Hechos de los Apóstoles que había abundantes lámparas. Ese es otro elemento de un ambiente litúrgico. No estaba oscuro, sino iluminado, en un sentido de fiesta, de luz, de gloria, de resurrección. Este muchacho, que estaba al borde de la ventana, vencido finalmente por el sueño, se cayó del tercer piso, y cuando lo recogieron, estaba ya muerto. Hoy muchos jóvenes se están quedando dormidos y muchos jóvenes están muriendo. Están muriendo. Vamos a hacerlo en plural. Muchos jóvenes están quedando dormidos. Estamos hablando de un joven que la Biblia nos revela el nombre, Eutiquio. Era un joven de la ciudad de Troade, donde llegó San Pablo, y el domingo estaba celebrando la Eucaristía. Y en su homilía, en la predicación de la palabra de Dios, San Pablo la alargó profundamente. Y este joven, vean dónde se encontraba, al borde de una ventana. Ese no es el lugar para celebrar la Eucaristía. Al borde de una ventana en un edificio de 3 pisos de alto. Ese joven está en el peligro entre la vida, lo que se celebra en la Eucaristía, la vida, la resurrección de Cristo, el pan de la vida, y está en el límite, en la frontera entre la vida y la muerte, entre la seguridad y el peligro. Hay muchos jóvenes que están en esa línea delgada entre vida y muerte, vida y muerte. Pero esos jóvenes, como Eutiquio de Hechos de los Apóstoles, ¿en qué se están quedando dormidos? Vamos a formularlo como si fuera una pregunta. Hoy muchos jóvenes sí, se nos están quedando dormidos. Y se nos están quedando dormidos precisamente en las drogas. Muchos jóvenes se están durmiendo en las drogas. Otros se están quedando dormidos en la delincuencia. En la delincuencia. Otros se están quedando dormidos en los vicios. Alcohol, libertinaje sexual. Otros están cayendo en actos de violencia. Violencia y vandalismo. Los jóvenes están quedando dormidos en todo aquello que nosotros llamamos pecado. Otros están quedando dormidos en filosofías. Se están quedando dormidos en ideologías. Ideologías y filosofías contrarias a nuestra fe católica, contrarias a la palabra de Dios. Y muchos jóvenes se están quedando dormidos en toda clase de vicios que los están arrastrando. Voy a cambiar de color y lo vamos a poner con negro, a lo que hoy nosotros llamamos, voy a poner aquí un asterisco, se están quedando dormidos en la cultura de la muerte.
se están quedando dormidos en la cultura de la muerte. Otros se están quedando dormidos, lo pongo acá, por falta de espacio, en el satanismo. En el satanismo. Como ven, hay tantos peligros allá afuera en el mundo contrarios a nuestra fe. Y este joven llamado Eutiquio, que se encuentra al borde de la ventana entre la vida y la muerte, está exponiendo su vida. Dice la palabra, finalmente vencido por el sueño, se cayó. ¿Cuántos jóvenes se nos están cayendo en todos estos pecados? Y finalmente están muriendo. Aquí falta cultura de la muerte, el suicidio. ¿Cuántos jóvenes están cortando las venas? Sobredosis de drogas. Se arrojan de puentes o a las vías del tren. O se ahorcan con un cable en sus casas o en baldíos o en lugares despoblados. O en sus propios cuartos se empastillan y se están quitando la vida. Ahí se están quedando dormidos. Hoy hay muchos Eutiquios en el mundo, en nuestras ciudades. Hay que estar atentos. Cuando veas a esos jóvenes que se están quedando dormidos, hay que alertarlos, hay que quitarlos de la ventana. ¿Cómo? Llevándoles a Cristo mediante la evangelización. Muchos jóvenes se están perdiendo en lo que hoy llamamos la cultura de la muerte, porque están dormidos en el satanismo, que los está envolviendo de muchas maneras a través de la nueva era, a través de esos caminos tendenciosos, a través del esoterismo, a través del tarot, la magia, a través de muchos caminos oscuros y tenebrosos que los están llevando a una cultura de muerte. Y como el joven Eutiquio, están cayendo del tercer piso y están muriendo. En el Evangelio, vamos a poner una cita bíblica porque es importante, la voy a poner aquí, en San Lucas, que es el mismo autor de Hechos de los Apóstoles, pero ahora en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 7, versículo 14 y 15, tenemos un pasaje que es un paralelo, algo similar. Vamos a leerlo directamente del capítulo 7, pero para entrar en el contexto bíblico, voy a leer un poco antes para que nos ambientemos de este milagro de Jesús. Dice en el versículo 11 del capítulo 7 de San Lucas: a continuación, Jesús fue a un pueblo llamado Naín, acompañado de sus discípulos y de mucha gente. Cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de una viuda. Otro joven ha muerto, como el joven Eutiquio. Este es el joven del Evangelio. Como ven, no se nos revela el nombre. En Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, San Lucas, que es el mismo autor del Evangelio, que lleva su nombre, nos revela la resurrección por parte de San Pablo del joven Eutiquio. Aquí hay un joven con identidad. Pero en el Evangelio se habla de un joven, que puede ser cualquier joven, incluso tu hijo, tu sobrino, tu hermano, tu primo, tu amigo, tu vecino, tu compañero de escuela, de estudios, de trabajo. Es cualquier joven que va por el camino de la cultura de la muerte, que están al borde de la ventana entre el peligro y la vida. Y así dice el versículo 12: cerca ya de la entrada del pueblo, se encontraron con que llevaban a enterrar al hijo único de esa viuda. La acompañaba mucha gente del pueblo. Atención, tenemos dos grupos: los que pertenecen a Cristo, la cultura de la vida, el desfile de la vida y de la luz, de la alegría y del gozo. Pero del otro lado,
los que pertenecen a la oscuridad, a la tristeza, a la muerte. Va a haber un encontronazo entre la oscuridad y la luz, entre la muerte y la vida, una fuerza negativa y una fuerza positiva. Acá al frente va Jesús de blanco, acá una viuda de negro y al frente un joven que yace en un féretro. Un joven está muerto. La acompañaba mucha gente del pueblo. El Señor, al verla, se compadeció de ella y le dijo: no llores más. Y acercándose tocó el ataúd. Quienes lo llevaban se detuvieron. Entonces Jesús, con voz potente, con su palabra viva y eficaz, dijo: muchacho, joven, a ti te digo, levántate. Y el muerto se incorporó y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó inmediatamente a su madre. El temor se apoderó de todos y alababan a Dios diciendo: un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. La noticia se propagó entre todos los judíos y por toda aquella región. Estamos ante la resurrección de un joven que no tiene nombre, porque puede ser cualquier joven. Ese joven del Evangelio que Cristo resucita, vuelve a la vida, ahora lo encontramos en el joven Eutiquio del capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles, pero ahora con San Pablo. Estamos ante un pasaje actual. Hagamos un momento de conciencia de cuántos jóvenes cercanos y lejanos conocemos que, como Eutiquio, se nos están cayendo del tercer piso de la ventana, es decir, de toda esta gama de pecados que llamamos cultura de muerte, que se nos están quedando dormidos y que finalmente están muriendo. ¿Cuántos de nuestros jóvenes se nos están perdiendo en la fe, en la desesperanza, que están caminando por la cultura del miedo, de la inseguridad, del suicidio, de las drogas, del vandalismo, del narcotráfico, de los secuestros, donde están exponiendo sus vidas? Y muchos de ellos allá en las calles, en las avenidas de nuestras ciudades, están cayendo muertos cientos y miles de jóvenes en el mundo entero. Este pasaje nos viene a todos como anillo al dedo para cuestionarnos qué estamos haciendo por evitar que los jóvenes se nos sigan cayendo del tercer piso, de las drogas, de la violencia y de este cúmulo de pecados que los está llevando a acciones fatales, suicidas, homicidas, violentas, y que están arrebatando la vida de muchos jóvenes con un gran futuro y valioso porvenir. Y estamos asistiendo a una época de cientos de adolescentes y jóvenes, vidas truncadas, que no llegan a realizarse. ¿Cuántos jóvenes los fines de semana, alcoholizados en sus carros, salen de las cantinas, salen de los antros, drogados, alcoholizados, a altas horas de la noche, sus carros llenos de muchachos, chicos y chicas, y se están estrellando en los puentes, en los postes, chocan contra otros carros? ¿Y cuántos jóvenes están muriendo repentinamente, sin estar en estado de gracia, viviendo en el pecado? Cuánta mortandad aquí en nuestra ciudad de Guadalajara, en nuestra bella República Mexicana, en toda América, en el mundo, lo estamos viendo. Jóvenes que están chocando en las carreteras alcoholizados, que salen de los antros, de las cantinas, de los burdeles, y que se impactan y están muriendo. Otros se desbarrancan, otros se suicidan. Lo estamos viendo, es un pasaje actual. Mira cómo la palabra de Dios nos pone en guardia y en alerta. El Señor Jesús y San Pablo se dedicaron a salvar esta clase de jóvenes, y aún muertos los volvieron a la vida, para que nos demos cuenta que es posible hoy obrar milagros y rescatar a estos jóvenes
que se nos están cayendo, como el joven Eutiquio, del tercer piso de la ventana. Pero me parece que tenemos que ir a un corte. Bien, quédense con esto, orando seriamente y reflexionando, tú y yo, ¿qué estamos haciendo para evangelizar y salvar a nuestros jóvenes? Regresamos. Estábamos en un curso de verano y había muchos jóvenes, y cuando hay muchos jóvenes, a uno como maestro de Biblia le da tanta alegría. Claro que también nos alegran los matrimonios y los niños, pero cuando ves jóvenes universitarios, como que te diriges de forma especial a ellos, porque sabes que los jóvenes y los adolescentes son el futuro de la iglesia. O mejor dicho, como dijo Juan Pablo II, en la Jornada Mundial de la Juventud, acá en San Juan de los Lagos, y lo recalcó en la siguiente en Denver, Colorado. Yo dije en San Juan de los Lagos, dijo Juan Pablo II, los jóvenes son el futuro de la iglesia. Pues no, rectifico, los jóvenes son el presente de la iglesia con un gran futuro. Y es verdad, son el hoy, pero con un gran futuro. Y si hoy logramos salvar a los jóvenes, formarlos en la fe, en la esperanza y en el amor, tendremos jóvenes santos, profesionistas santos y matrimonios santos que amen a Dios. Y había muchos jóvenes porque se trataba de un curso de verano precisamente, donde durante 4 semanas, todos los días de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, teníamos 3 clases de Biblia con ellos. Entonces yo vi que había un joven medio especial que se destacaba entre el grupo y durante las clases permanecía inquieto, pero al mismo tiempo como aislado de lo que nosotros predicábamos del Evangelio. A la tercera clase, del tercer día de esa semana, se me acerca y me dice, quiero hablar con usted. Ah, muy bien. Tratándose de un joven, uno se presta a hablar con ellos y escucharles atentamente. Ya nos sentamos ahí en la cafetería y este muchacho me empieza a contar que él está en ese curso de verano a fuerzas, enviado por su abuela que lo obligó, de lo contrario le negaría ciertos permisos que él quería. Esa abuelita era alumna nuestra también de clases de Biblia y convencida del poder eficaz de la palabra de Dios, convenció a su nieto para que viniera a las clases de Biblia. Vean cómo esa abuelita está preocupada por los jóvenes, porque ella vio que su nieto, precisamente como el joven del Evangelio o el joven Eutiquio, se estaba quedando dormido en todo esto. Y este muchacho estaba inmiscuido en el satanismo. Él pertenecía a una secta satánica. Y su abuelita empezó a observar cosas raras en él y en su cuarto, cosas que metía e hizo un altar terrible a Satanás. Y por eso la abuelita vio que este muchacho se estaba muriendo espiritualmente. Y por eso lo mandó al instituto. Nosotros no sabíamos nada. Entonces ese muchacho estuvo conmigo platicando cerca de 1 hora, pero no entendía nada. Él, cuando yo le iba leyendo los textos bíblicos para motivarlo y sacarlo de su trance en el que estaba, este joven se ponía casi con la espalda en la silla y se quedaba como inerte, como muerto, así con los pies estirados, y luego los ojos se le iban para atrás, se le ponían blancos, y luego las manos las estiraba y como que se le acalambraban, pero como que quedaba así inerte, y empezaba a decir con una voz ronca, mi padre Satanás, mi padre Satanás. Pero lo decía como si fuese una grabadora, así mecánicamente, a una velocidad impresionante. Imagínate el ambiente, cómo se sentía. Y este muchacho ahí gritando con los ojos en blanco, mi padre Satanás, mi padre Satanás. Entonces lo que yo hice, me levanto y le tomo el rostro y le doy así una especie de cachetada para sacarlo del trance, y cuando le doy ese golpe, con mucho cuidado, él reacciona. Entonces le impongo las manos y empiezo a orar por él en su hombro, y me decía, no me toque, me quema. Le digo, tú tienes miedo porque estás con el vencido, que es Satanás. No, no diga eso, él es mi padre. Y entraba en el trance. Entonces con la palabra lo hacía regresar.
Le decía, mírame a los ojos, tú tienes miedo, eres un cobarde, yo no tengo miedo y te puedo mirar a mis ojos porque estoy con el resucitado, con Jesucristo, mi Señor, mi Kyrios. No me diga eso, mírame a los ojos, no podía. Y yo le decía, ¿ves cómo tú tienes miedo? Porque estás con el vencido, porque estás en la cultura de la muerte. Pero Cristo te llama como Eutiquio a despertar, a resucitar de tu trance, de tu engaño. Vente con nosotros. Bueno, fue una lucha. Ese día realmente no pude hacer nada, porque él volvía a su trance. Entonces me levanté, le dije, ahí te quedas. Si tú no estás dispuesto a escuchar la palabra de Dios, yo no puedo hacer nada por ti. Me levanté y me fui. Pues al día siguiente, cuando terminé mi clase, ahí está. Pero ahora venía descarado, Cristi. Venía todo de negro, esos jóvenes DAR, ¿sí? Con unas gafas negras, los labios pintados de negro, sombras negras, todas las uñas pintadas de negro, y en cada uno de sus dedos tenía anillos con calacas, cultura de muerte. En la hebilla de su fajo, una calaca, y traía unas botas, y en las botas en los laterales también tenía calacas. Traía una gabardina negra y el pelo así, esponjado. Imagínate. Y todo de negro, absolutamente todo de negro. Cuando yo lo vi dije, santo Dios, dije a primera vista, Morticia. Dije, es como Morticia este joven, porque no parecía ni hombre ni mujer. Era algo así raro, andrógino. Pero yo sabía que era un varón. Pintado y traía una cadena gruesa en el pecho con un Cristo de cabeza, que usan los satánicos para decirnos que Cristo está vencido. Ahora sí venía con todo. Aquella tarde yo me fui sintiéndome muy mal porque me sentí impotente, es la verdad. Después de esa hora y media que estuve con él citándole textos de la palabra y él con esa actitud infantil, me sentí impotente, no pude hacer gran cosa. Pero yo esa tarde le dije al Señor, Señor, yo no puedo con este joven, que otro lo salve. Busca otro que sea más eficaz que yo me rindo. Al día siguiente, cuando lo vi así, dije, Dios mío, no es posible que otra vez quiera hablar. Pues efectivamente. Cuando yo termino mi clase, iba abrazando mi Biblia cerca de mi corazón. Cuando llego a la puerta, él ya estaba así, se abre la gabardina, se pone la mano en la cintura y me dice, lo estoy esperando. Créanme, cuando íbamos por el pasillo a la cafetería, yo le dije al Señor Jesús, o me das la gracia para despertar a este joven que va camino de la muerte como Eutiquio y como muchos otros jóvenes, para convencerlo, o él me convencerá a mí. ¿Cómo ves, Cristo? Yo dije, Señor, él viene con toda su indumentaria. Ahora sí viene descarado de la secta a la que pertenecía. Cuando llegamos a la cafetería, yo lo saqué porque no quería que la gente escuchara y vieran el espectáculo. Y nos fuimos al patio, jalé 2 sillas y en un rincón un poco más privado nos sentamos. En cuanto nos sentamos, lo primero que hace este muchacho, se levanta la gabardina y me muestra los antebrazos, estas partes que estaban totalmente llenas de cientos de cortadas con bisturí. Eran cicatrices burdas, pero muchas en ambos brazos, en los antebrazos. Y me dice orgulloso, ve, ¿qué es esto? Son pactos satánicos. En la secta nos vamos cortando cada vez que tenemos una misa negra y ofrecemos sacrificios humanos y sangre humana y bebemos sangre humana y de animal. Me empezó a contar todo lo que hacían. Y me dice, y luego se pone de pie y se levanta su playera negra y desde el pecho hasta el ombligo tenía una cicatriz burda, una cruz de cabeza, pero que se había hecho con muchas cortadas. Era una cosa espantosa y él estaba orgulloso. Cuando él me mostró eso, yo saqué mi crucifijo y le digo, y yo estoy orgulloso de Cristo, al que tú le tienes miedo. Y vaya que le tenía miedo. Cada vez que yo le mencionaba el dulce nombre de Jesús, él temblaba y se ponía furioso. Y le digo, ves, tú tienes miedo. Cuando tú me mencionas a que tu padre Satanás, para mí eso es risible porque está vencido, porque Cristo lo ha vencido en la cruz. Y él se ponía furioso. Y le digo, y tú no eres capaz de mirarme a los ojos.
Pues empezó un round. Llevábamos como 45 minutos, yo ya estaba cansado, yo ya no sabía de verdad qué otro pasaje citarle. Porque yo sé que el poder de la palabra es eficaz. Y cuando tú citas un pasaje y otro pasaje y otro y vas de un texto a otro, es Cristo el que está hablando. Y la palabra es eficaz y golpea de lleno en el corazón y lo convierte y lo ilumina. Y yo esperaba ver un cambio en él. Nada. Él volvía a ponerse inerte, se le doblaban las manos, los ojos para atrás y volvía con su letanía: mi padre Satanás. Llevábamos como 1 hora 15 minutos, me levanté y le dije: ¿sabes qué? Así yo no puedo platicar contigo. Me levanté y me fui, como el día anterior. Pero si el día anterior yo iba un poco desanimado, iba como derrotado. Yo decía: no, Señor, ¿por qué me lo mandas? Es para darme cuenta de que no sé nada y no puedo nada, pero Señor, confío en ti. Tú lo eres todo, tú lo puedes todo, tú sálvalo. Ponlo en las manos de alguien que lo pueda sacar de ese estado, de ese engaño, de oscuridad y tiniebla en el que se encuentra su mente entenebrecida. Pues me fui. Al día siguiente llegó. Y otra vez igual. Yo cuando lo vi me dijo: ¿quiere hablar con usted? Le dije: no. Si vas a ponerte en el mismo plan, búsquete otro maestro. Yo ya no. No, yo quiero hablar con usted. Le dije: bueno, con una condición. Si empiezas con tu letanía y te pones en trance, en ese momento yo me levanto y me voy y te dejo solo otra vez. Porque así no se puede dialogar. Vamos a dialogar como gente madura. Sé que eres un joven inteligente y estás consciente de lo que te digo, pero tú te metes en tu trance y en esa letanía al diablo que nadie te saca de ella. Dice: no, hoy vengo en otro plan, que quiero escuchar nuevamente. Ahí me di cuenta que la palabra de Dios estaba siendo eficaz en ese muchacho. Oye, ya tantas clases y luego clases privadas de más de 1 hora citándole textos, algo tenía que pasar, ¿no es cierto, Cristi? Claro. Algo tenía que pasar. Yo le decía: Señor, no se puede ir este muchacho así. Estoy ante un joven Eutiquio que está muerto, que se ha caído por el 3er piso de la ventana del satanismo. Efectivamente, en esa tercera reunión, él venía con otro semblante y con otra apertura. Entonces estuvo como 45 minutos otra vez escuchando. Yo le estaba evangelizando. ¿Qué es lo que yo le citaba? El evangelio. Pero le estaba citando el querigma, las 5 verdades de nuestra fe católica. Le hablaba con textos del amor de Dios, que Dios lo amaba. Y luego le daba textos del pecado, para que se diera cuenta de su situación. Y luego le citaba pasajes de cómo Cristo había muerto por él en la cruz y había derramado su sangre preciosa y lo había perdonado y salvado. Y luego le citaba pasajes del señorío de Cristo para que lo reconociera como su Señor. Pero cuando llegué a la 4ª verdad, el señorío de Cristo, que es el clímax del querigma, que es la parte más álgida y el parteaguas. Porque es muy fácil reconocer a Jesús como Salvador, pero reconocerlo como Señor es el parteaguas. Cuando yo le estaba anunciando la 4ª verdad del querigma, porque luego viene la verdad del Espíritu Santo, son las 5 verdades. Cuando llegamos al señorío una vez más, le empecé a desafiar que si reconocía a Jesús como su Señor. No podía. Se le enroscaba la lengua, empezaba a llorar, a temblar y me decía: no puedo. Y me agarraba de mis manos y me decía: ayúdeme, es que se me traba la lengua. Claro, está bajo el influjo del espíritu demoníaco. Entonces le dije: vas a repetir conmigo. Y empezamos a hacer juntos la oración del señorío. Y cuando llegábamos a la parte donde yo le decía: reconozco a Jesús como mi Señor, él decía: reconozco a mi padre como Satanás. No podía. Y dice San Pablo en la carta a los Romanos: el que no está animado por el Espíritu Santo no puede decir Jesús es el Señor. Y era un caso claro. No podía articular el dulce nombre de Jesús como el Kyrios, como el Señor de su vida. Es precisamente, Cristi, de lo que hablo en este disco, que hemos titulado precisamente El Señorío de Cristo, para que todos reconozcamos a Jesús verdaderamente como nuestro único Señor.
No solamente como Salvador, sino como el Kyrios, el Señor de nuestras vidas. Esa es la parte más álgida del querigma. Porque la gente cuando escucha que Dios le ama, pues es muy bonito. Y sí, no, pues mi pecado es cierto, pero Jesús ya me salvó. Y se quedan ahí. No, espérate, debes confesar, proclamar, reconocer a Jesús como tu Señor. Es ahí donde se provoca la conversión de un alma. Y cuando el alma se convierte, entonces desciende el Espíritu Santo y le da a esa persona un baño de regeneración espiritual, es decir, un nuevo Pentecostés. La gracia de su bautismo y la gracia de su confirmación se activa, se fecundiza en el momento que proclama a Jesús como su Kyrios, como su Señor, y entonces el Espíritu Santo desciende. Y esa persona o ese joven recibe un Pentecostés personal. Y era lo que se pretendía. Pero él no podía reconocer a Jesús como Señor de su vida. ¿Te das cuenta cómo ese muchacho estaba muerto como Eutiquio? Como el joven del Evangelio, al que Jesús aquella mañana le dice: joven, a ti te digo, levántate. O como San Pablo, que interrumpe su predicación y se va y se tiende, se avienta literalmente sobre el joven Eutico y lo resucita en el nombre de Jesucristo. Escuchemos esto. Dice Hechos de los Apóstoles, capítulo 20. Se quedó profundamente dormido y se cayó desde el tercer piso. Cuando lo recogieron estaba ya muerto. Pablo entonces bajó, se tendió sobre él, se arrojó sobre el muchacho. Eso es lo que tenemos que hacer, arrójate sobre ellos, no físicamente. Es una forma de ir a evangelizarlos, buscarlos para rescatarlos de la cultura de la muerte. Pablo se tendió sobre él y lo tomó en sus brazos como un padre. Eso es lo que necesitan los muchachos, los jóvenes, sentir el amor cálido de un padre, unos brazos cálidos que los acogen, que los abrazan, que los reciben, que no los rechazan. Lo tomó en sus brazos y mirando a todos que estaban asustados al ver la sangre y el cadáver, y Pablo les dice: no se alarmen, no tengan miedo, porque está vivo. Lo resucitó en el nombre de Jesús y volvió a subir y partió el pan, la consagración. Y después de comer, continuó conversando largo rato hasta que amaneció. Después San Pablo se fue. En cuanto al muchacho, lo llevaron vivo con gran consuelo para todos. Esto es lo que el mundo necesita, que los jóvenes vuelvan a escuchar la palabra de Dios. No hay otra forma de despertarlos, si no es mediante el anuncio vivo del querigma, es decir, el anuncio del Evangelio, de las 5 verdades de nuestra fe católica. El querigma, para que no lo olviden. El querigma. El querigma son las 5 verdades de nuestra fe católica. Es el primer anuncio gozoso de la salvación. Anunciemos el querigma con sus 5 verdades a los jóvenes. Organicemos jornadas, retiros, campamentos, misiones, peregrinaciones para jóvenes. De lo contrario, seguirán dormidos en este cúmulo de pecados. Para que los despertemos antes de que sea demasiado tarde y caigan muertos como el joven Eutiquio. Hay que anticiparnos, hay que adelantarlos para ofrecerles algo provechoso, para darles la luz y el amor de Cristo antes de que les llegue la cultura de la muerte. Quédense reflexionando sobre esto. Que el Espíritu Santo te dé luz, te dé capacidad, creatividad, nuevas ideas para que juntos sigamos trabajando en beneficio de los jóvenes y de los adolescentes. Y no tengas miedo. El Señor está cerca. Regresamos enseguida. Estamos de regreso y nos da tanta alegría. Me acaban de entregar del call center
una lista tremenda de muchos estados de nuestra República Mexicana que nos están llamando y también del extranjero. Hemos recibido hoy muchas llamadas y tenemos aquí ya los 3 ganadores de los 3 CDs que con gusto se los enviaremos a sus domicilios. Pero me están preguntando aquí Cristi y nuestros amigos detrás de cámara, ¿qué pasó con este joven llamado Eutiquio simbólicamente? Porque no voy a revelar su nombre verdadero, porque es un Eutiquio como muchos más. Pues cuando él por fin pudo, pero esto nos llevó varios minutos, el que él pudiera articular el reconocer a Jesús como su Señor, no podía. Fueron varios intentos, Y él lloraba y me decía, es que no puedo. Yo lo agarraba y le decía, no digas no puedes, mírame a los ojos. Fue el único momento en que él pudo mirarme a los ojos, porque todo el tiempo miraba hacia abajo, hacia el piso. Cuando él levanta la mirada, y yo le decía, no dejes de mirarme a los ojos. Y repite conmigo, Jesús es mi Señor. Cuando él pudo decir, pero así como apenas perceptible al oído, Jesús es mi Señor, muy bajito, yo sentí una fuerza, porque dije, ya Cristo está venciendo, está resucitando el alma de este joven, de este Eutiquio. Entonces cuando lo dice muy bajito, le digo, vuélvelo a decir. Y lo fue diciendo de menos a más, hasta que finalmente dice, Jesús es mi Señor, Jesús es mi Kyrios. Cuando él dijo eso, se echó a llorar. Ahí descendió el Espíritu Santo, tuvo su Pentecostés personal, oramos buen rato, nos abrazamos, lloramos. Y ¿se acuerdan esa cruz que traía? Horrible, llena de muchas piedras incrustadas, se la quita, me dice ya no la quiero, se quita el fajo, arranca la calaca, se quita el montón de anillos, me pone todo en la mesa y me dice, hoy mismo renuncio, porque hoy Cristo es mi Señor. Ahí Cristo estaba venciendo, Cristo estaba como el joven del Evangelio y como San Pablo Eutiquio lo estaba resucitando, lo estaba volviendo a la vida. Dice, hoy mismo prometo ir a la casa de mi abuela, a mi cuarto, y voy a destruir ese altar. Dice, ¿qué hago? Quémalo todo, e invita al sacerdote a que bendiga toda la casa de tu abuelita, principalmente tu cuarto, que te bendiga a ti y que te confiese para que recibas a Cristo en la Eucaristía, el pan de la vida. Y así fue. Yo mandé esas cosas con un amigo que es joyero, se las entregamos para que las fundieran, pues no podían fundirlas. Las metían al horno, me habla asustado y me dice, no se funden. ¿Qué pasa? Están en el horno, estamos casi a 1000 grados, era para que esto ya se hubiera deshecho. Le digo, reza 3 Padres Nuestros, te sabes Marías, y se va a fundir. No me asustes, me dice, ¿qué me mandaste? Tranquilo, yo estaba en clase. Le digo, te voy a colgar. No, no me cuelgues, me decía. Tengo mucho miedo. Dice, aquí estamos varios en el taller y nos morimos de miedo. ¿Qué nos mandaste? Haz lo que te digo, te cuelgo. En cuanto acabé mi clase, dije, en 30 minutos me hablas. Pues efectivamente, a los 30 minutos me estaba hablando más asustado. Dice, es que en cuanto terminamos de rezar la última Ave María, vimos cómo se fundieron. Dice, ahora tenemos el oro líquido. Dije, quítale todas las piedras. Dice, trae mucha suciedad, purifícalo todo. ¿Qué hago con las piedras? Destrúyelas, muélelas y a la basura. Y el oro, toma un molde de un Cristo bonito y ahí vacíalo y me lo traes mañana. Pero espérame, no me cuelgues. ¿De qué es esto? ¿De quién era? Mañana te digo. Digo, mañana te digo, quédate así. Ya vuelvan a rezar, que se vayan a sus casas, no pasa nada. No, dice, es que se nos eriza la piel, estamos muy asustados. ¿Qué nos mandaste? Mañana te digo. Haz el crucifijo. Efectivamente, el día siguiente ya me trajo el Cristo de oro. Lo llevamos a bendecir y dije, ahora sí, vamos a entregárselo al joven que dejó de ser Eutiquio para que porte con dignidad en su pecho el crucifijo y nunca más se olvide de reconocer a Jesucristo como su Señor y como su Kyrios. Y aquí terminamos, para gloria de Dios, este pasaje tan extraordinario en el capítulo 20 de Hechos de los Apóstoles. Y Cristi, antes de terminar, están entrando más llamadas. No puedo detenerme
Solamente menciono rápidamente los lugares de aquí de Jalisco, muchas llamadas de Guadalajara, de Zapopan, Tlaquepaque y Tonaya. A todos les mandamos muchos saludos y bendiciones. Y de la República Mexicana, del resto, de Michoacán, de Quintana Roo, de Tamaulipas, Nuevo León, Puebla, Coacalco, Estado de México, del Distrito Federal, de Guanajuato, de Chiapas y del extranjero. Tenemos varias llamadas de Argentina, que les mandamos muchos saludos. Sabemos el sacrificio que hacen por el cambio de horario. También de Laredo, Texas, tenemos llamadas, y de Los Ángeles, California, tenemos también varias llamadas, y me acaban de pasar otras de Cancún, de Veracruz, de Colima, de San Luis Potosí, mira, también de Panamá. Hoy estamos muy bendecidos con tantas llamadas, pero el tiempo se nos está agotando, Cristi, y tenemos los regalos. El profeta del amor, el profeta Osea, este les va a encantar para los matrimonios que están teniendo crisis. Este se lo lleva María Rosalba García de Reynosa, Tamaulipas. Rosalba, hasta allá te vamos a hacer llegar tu disco del profeta Oseas. Y Lourdes Bretón de Puebla se gana el señorío de Cristo, precisamente de lo que hoy estamos hablando, para que todos hagamos que los jóvenes reconozcan a Jesucristo como su Señor y como su Kyrios. Y el tercer regalo, las 7 cartas del Apocalipsis, se lo lleva Lupita Lizarde de aquí de Guadalajara. Lupita, te pedimos por favor que pases aquí a las instalaciones de María Visión por tu disco de las 7 cartas del Apocalipsis. Pues muchachos, el tiempo se nos ha ido una vez más, pero tenemos un canto que Cristian ha preparado para honrar a nuestra Madre Santísima. Sin ella no lograríamos nada. Nos encomendamos hoy y siempre al corazón inmaculado de nuestra Madre Santísima, para que nos tenga en su regazo materno y nos ayude a seguir caminando en la fe y en el amor. Adelante, Cristi. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, que ahí me quiero quedar. María, mírame, María, mírame, si tú me miras, Él también me mirará. Madre mía, mírame, de la mano llévame, muy cerca de Él, y ahí me quiero quedar. María, cúbreme con tu manto, que tengo miedo, no sé rezar.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.